hermanos, y vamos a dar a conocer los 3 objetivos del cual vamos, con la ayuda del Señor, a aprender después que termine esta clase. Número 1, conocer la manera como Dios proveyó un sustituto, gloria a Jesús, para Isaac en el altar. Conocer la manera como Dios hizo para proveer el sustituto para que Isaac no muriera. Número 2, interiorizar la necesidad de un carácter de acuerdo a la provisión, gloria a Jesús, de nuestra salvación. Número 3, debatir la conducta del creyente como fruto de la gracia recibida en Cristo. Gloria a Jesús. Vamos, amados hermanos, a dar el desarrollo de este estudio para la gloria de nuestro Dios. Dice así la introducción: todos los hombres de Dios han sido sometidos a grandes retos por los cuales su fe ha sido probada. En la palabra del Señor encontramos, amados hermanos, de que los hombres de fe que relata la Escritura han pasado por dificultades difíciles en la vida. Y nosotros también, independientemente, amados hermanos, del cargo que tenga o del tipo de vida espiritual que usted tenga, tarde o temprano usted va a ser probado y va a tener que pasar por dificultades en su vida. Pero todo esto, amado hermano, Dios lo hace o Dios lo permite con un propósito importante: hacer sólida la fe que hay en nosotros. Gloria a Dios. Dios, amado hermano, siempre tiene un propósito. De algo debemos de estar claros: Dios tiene el cuidado de su pueblo. Dios tiene el cuidado de usted. Si Dios lo llamó a sus caminos, amados hermanos, Dios se compromete con usted en cuidarlo siempre. Gloria a Dios. Así que cuando vienen las dificultades a nuestra vida, sepa usted, amado hermano, que Dios lo que quiere ver en usted es la obediencia de un hijo atravesando el problema, atravesando la adversidad, para después Él darle la victoria que usted necesita y agradecer a Dios en alabanza por lo que Dios hace. En cualquier momento nosotros vamos a pasar una dificultad. Todos, en este tiempo que hemos estado caminando de la mano con el Señor, más de alguna vez a usted le ha tocado, amado hermano, que pasar una dificultad. Sea que por medio de la enfermedad, por medio de un problema familiar, problema de una tercera persona, lo que sea. Incluso hoy en la actualidad estamos pasando una dificultad con la pandemia. Pero estamos confiando en Dios, amados hermanos, que Dios nos ha sacado en victoria hasta el día de hoy. Así que estos hombres que dice la palabra del Señor pasaron dificultades, grandes dificultades, pero Dios los ayudó siempre, amados hermanos. Y lo que Dios quiere es que nosotros mantengamos nuestra fe en todo tiempo. Es fácil mantener la fe cuando no pasa nada. Es fácil alabar a Dios cuando usted lo tiene todo, cuando usted tiene lo que necesita. Es fácil decir, amado hermano, que confiamos y amamos al Señor. Pero cuando viene la dificultad, amado hermano, es ahí donde Dios espera ese mismo nivel de alabanza de nuestra parte. Entonces vamos a estar hablando de un hombre llamado Abraham. Se le llama el padre de la fe, porque la fe que tenía este hombre era extraordinaria. Y esto que era un hombre común y corriente como nosotros. Abraham era ser humano como usted y como yo. No tenía nada de especial en su cuerpo. Lo que tenía este hombre era una gran confianza en Dios. Y esa misma confianza, amado hermano, el Espíritu Santo la debe de desarrollar en usted y en mí. Eso sí se puede alcanzar, llegar a tener una gran fe en el Señor. Pues Dios nos ha dado su Espíritu Santo, que Él es el que nos capacita diariamente a todos nosotros. Lo que tenemos que hacer es procurar estar cerca de Dios todos los días. Amén. Entonces, este hombre llamado Abraham, amado hermano, tenía una gran fe. Es cierto que se equivocó muchas veces y la palabra de Dios no omite sus errores. Y gracias a Dios que no lo omite, porque a mí me demuestra que era un ser humano como yo que se podía equivocar. Gloria a Dios. Pero mire, amado hermano, la obediencia que este hombre tenía era extraordinaria. La fe por Dios era tan grande que no le importaba otras cosas, sino que a él lo que le interesaba era creer lo que Dios decía en su palabra.
Eso sí era extraordinario en la vida de este hombre. Dice aquí, gloria a Jesús, las promesas del Señor son conforme a su carácter, tal como Él es fiel, verdadero, así también las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Abraham, por ejemplo, había recibido grandes promesas acerca de Isaac. Por tanto, cuando Dios le pidió que lo ofreciera en el altar, él recordó lo que Dios le había dicho sobre su hijo y confesó su fe en ello. Así que les dijo a sus siervos que iría con Isaac a adorar y que ambos regresarían a ellos. Mire cómo era la fe de este hombre. Traspasaba lo que veía, traspasaba lo que tocaba. Era un hombre que confiaba tanto en Dios, amado hermano, y en su palabra, que unos capítulos antes Dios le había dicho que iba a hacer grandes cosas con su hijo cuando se lo diera. Y basado en esa palabra, él fue obediente para pasar este proceso que Dios le había pedido. Gloria a Dios. Número 1. Dice, amado hermano, el ofrecimiento de Isaac fue una prueba de Dios para Abraham. Literal A. Dios probó a Abraham a pedirle que ofreciera a Isaac en el altar. Versículo 1 y versículo 2 dice, amados hermanos, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Si lo detenemos en el versículo 1, vamos a poder entender que dice la palabra de Dios que Dios probó a Abraham, no lo tentó, lo probó. Dios no tienta a nadie. Dios prueba a sus siervos. Dios prueba para poder conocer qué realmente hay en el corazón de sus siervos. Si hay obediencia, si hay fe, si hay confianza, o si hay desobediencia y si hay incredulidad. Así que dice la palabra de Dios claramente que Dios quiso probar a su siervo Abraham. Y lo probó de una manera extraordinaria conforme al nivel de fe que Dios veía en ese hombre. Gloria a Jesús. Porque Dios lo sabe todo y Dios sabe el nivel de fe que cada uno de nosotros tenemos. Es posible de que si a alguien se le pidiera esta misma petición que Dios le pidió a Abraham, tal vez uno de nosotros fallara, retrocediera, se negara, huyera, se saliera de la iglesia, se saliera de los caminos del Señor, pues dijera que es muy grande la prueba que Dios pone. Pero Dios conoce el nivel de fe de cada uno de nosotros. Y no le va a hacer que pase por un lugar en donde usted no pueda soportarlo. Gloria a Dios. Así que Dios veía en Abraham una fe extraordinaria. Y le dijo en el versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien tú amas. Dios conocía qué grado de amor le tenía Abraham a Isaac. Y lo relata la palabra del Señor. Y le dice, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cuando Dios le habla a Abraham, Abraham quizás pensó, es otra promesa la que Él me quiere dar. Quiere hablar conmigo para decirme cuáles son los planes que tiene. Pero cuando escucha, amado hermano, la palabra de Dios y le dice, ofréceme a tu hijo en holocausto, en sacrificio, Abraham quizás se quedó paralizado. Porque Dios no le estaba pidiendo un becerro del ganado de Abraham. No le estaba pidiendo nada más de su casa, le estaba pidiendo lo que más amaba a Abraham. Y le dice las palabras y Dios se queda callado y no le dice el por qué se lo está pidiendo. Y Abraham tiene que escuchar atentamente el mandato del Señor y quedarse en silencio. Oiga bien, ¿cómo es, amado hermano, este pasaje de la Escritura? Dios le dije, toma ahora a tu hijo, a Isaac, a quien tú amas, al único que tienes. En otras palabras le dice, yo quiero que tú me des en holocausto tu risa, tu deleite, porque Isaac significa risa. Y eso es, amado hermano, lo que complacientemente provocan los hijos en nosotros los padres. Risa, deleite, gozo, amor. Y cuando Dios le dice, yo quiero que tú me des al único hijo que tú tienes, al que yo te he dado, al que yo sé perfectamente que tú amas con todo el corazón.
No es fácil una prueba así, hermano. No es fácil. Pero Dios estaba probando la fe de su siervo. Gloria a Dios, para que después, amado hermano, del proceso, esa fe sea más fuerte y sea para alabanza y gloria de nuestro Dios. Gloria a Jesús. Mire, amado hermano, algo muy importante y dice la palabra. En el versículo 2 revela la intensidad de la prueba de Abraham. La demanda divina era que ofrendara uno de sus tesoros más valiosos, y eso es verdad. Cuando uno solamente tiene la bendición de tener un solo hijo, todo es para él. Todo es para él y toda la atención es para él. Y más, amado hermano, cuando ha sido una promesa de parte de Dios. Cuando Dios te ha anticipado, cuando tú has tenido muchos años de querer tener un hijo, así como le pasó a Abraham, que no podía tener un hijo en su casa, amado hermano. Mire que pasaron tantos años esperando la promesa. ¿Cuántos años esperó Abraham para que naciera Isaac después de la promesa del Señor? ¿Cuántos años tuvo que esperar? ¿Ah? 25 años. Después que Dios le dijo que le iba a dar un hijo, Abraham tuvo que esperar 25 años. Escuche bien, hermano. Y mientras pasaban esos 25 años, Abraham siempre con la fe, Dios me va a dar un hijo. Dios me va a dar un hijo, y a pesar de que ya estoy viejo, a pesar de que mi esposa ya está vieja, Dios me va a dar descendencia, Dios me va a dar descendencia. Así era la vida constante de ese hombre, parecida a la de nosotros. Gloria a Dios. Que cuando Dios te da una palabra, cuando tú entiendes que es Dios que te está hablando a ti, a tu vida, cuando lees la Biblia, tú te la guardas en tu corazón y todos los días la repites. Esta palabra es para mí, Dios me la ha dado a mí. Así pasaba Abraham todos los días. Cuando llegó a su casa, antes de que Dios le cambiara el nombre, ¿cómo se llamaba? Abraham, ¿verdad? Y cuando Dios le dijo, de ahora en adelante tú ya no te vas a llamar Abraham, sino Abraham, que significa padre ¿de qué? De multitudes, ¿verdad? Padre de muchedumbre. Y como decíamos aquella vez anterior, llegó a su casa contento diciendo, ahora no quiero que me llamen Abraham, sino Abraham, porque Dios me ha cambiado el nombre. Y todos quizás en la casa le quedaban viendo, ¿y cuántos son los hijos que tú tienes? Porque ahora quieren que te llame el padre de la muchedumbre. Pero él andaba en su corazón una fe tan grande que ya hacía como hecho lo que Dios le había prometido, aunque no lo tuviera todavía. Y si este gozo era tan grande en el corazón de Abraham, imagínese cuando nació Isaac. ¿Ah? ¿No se acuerda usted cuando nació su primer hijo? Bueno, en el caso mío, el único que tengo. Yo me tuve que salir de la escuela, amado hermano, me salté el muro de la escuela porque yo estaba estudiando todavía. Y salí a la carrera porque a las 11 me tocaba que entrar con la tarjeta al hospital y ver a mi hijo por primera vez. Yo me sentí el hombre más feliz del mundo, le voy a decir. Y hasta el día de hoy le doy gracias a Dios por el hijo que yo tengo. Pero no me imagino yo en los pies de Abraham. No me imagino yo siendo probado de esa forma. ¿Sabe por qué? Porque es bien difícil. Y si eso es, como se dice aquí en la tierra, y si eso es para uno de padre, imagínese el amor de una madre. ¿Cómo ve la situación desde ahí? Usted, madre, que solo tiene un hijo, una hija. Incluso que tuviera varios, pero con uno que le quiten, eso duele. Gloria a Dios. Y Abraham fue Dios quien se lo pidió. Ahí no había otra opción. Ahí no había otra opción. Ahí tenía nada más que obedecer, aunque no quisiera. Si a Dios le placía, le podía quitar a Isaac. Pero él tenía que actuar por fe. Gloria a Dios. Y eso fue lo que hizo. Gracias al Señor, amado hermano, que este hombre hizo lo que Dios le mandó a hacer. Seguimos, amados hermanos. Gloria a Jesús. En la segunda parte del versículo 2, Dios pidió a Abraham ir a la tierra de Moría. En esta región, dice la palabra del Señor, David hizo un altar. Allí mismo, en Moría, Salomón edificó el templo. Y
hermano Neri ayer decía de que había un fundamento en donde se había edificado el templo. ¿Y sabe cuál era ese fundamento? Una piedra, una gran roca. Debajo del templo de Salomón había una gran roca. ¿Y qué había pasado en esa gran roca? ¿Para qué se había usado esa gran roca? ¿Ah? Se había convertido esa roca en un altar para sacrificar a Isaac. Imagine cómo es Dios de sabio y cómo la historia demuestran de que Dios es poderoso. Gloria a Dios, de que ahí en esa misma roca donde iba a ser sacrificado Isaac, ahí Dios levantó el templo de Israel. Gloria a Dios. Hasta el día de hoy se supone, amados hermanos, de que el domo de la roca que está allá en Israel, debajo de ese templo, ahí está la piedra donde iban a sacrificar a Isaac. Y ahora la situación se vuelve más difícil porque ahí ahora está un templo musulmán. Y para derribar ese templo musulmán tienen que meterse a problemas con todos los árabes. Pero es necesario derribarlo para levantar el tercer templo de Jerusalén. Imagina, hermanos, cómo está la situación. Pero esa piedra ahí tiene una historia grande. Gloria a Dios, amados hermanos. Entonces fue ahí, en ese monte, ahí en Moriah, tiene mucha historia verdaderamente importantísima para la fe de nosotros. Dice, cuando estemos, gloria al Señor, dice, este sacrificio es identificado en hebreo como la palabra olá, que significa hacer ascender. Consistía, dice, en poner las manos en la cabeza de la víctima y degollar y quemar totalmente. Mire, amado hermano, algo muy importante. En aquel tiempo Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo. Y dice la palabra del Señor que estaba de distancia de 3 días de camino para llegar hasta donde Dios le había dicho que iba a sacrificar a su hijo. Ahora bien, ¿qué pasó en el corazón de Abraham cuando escuchó la palabra, es tu hijo el que yo quiero que tú me ofrezcas en sacrificio? ¿Se imagina usted cómo se ha de ver paralizado el corazón de Abraham? ¿Cómo ha de ver clavado como una daga esas palabras de Dios en el corazón de este hombre? Y dice la palabra del Señor de que al día siguiente él se levantó temprano, alistó todo lo que tenía que alistar y se fue a donde Dios le había dicho que tenía que llegar. Y mientras tanto pasaba, me imagino de que Abraham no le despegaba la vista a Isaac. No, quizás no le dijo nada a su esposa, no le dijo nada a su hijo, solamente guardaba en su corazón las palabras que Dios le había dicho a él. Y tenía que caminar 3 días a la par de su hijo y ir meditando en lo que iba a hacer cuando Dios le dijera, este es el lugar. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Quizás no mencionaba palabras con este muchacho, aproximadamente de 20 años. Pero si hay algo, amado hermano, que puedo yo distinguir, es que este muchacho no era, amado hermano, alguien violento por el cual se le pudiera quitar la vida por rescate de otra. Sino que era un muchacho humilde, obediente, sencillo. Era sumiso, era obediente. Y por eso es que en esta clase lo vamos a identificar como Cristo. Vamos a tipificar a Isaac como Cristo por la obediencia que este joven tenía en su vida terrenal y que ahora es una gran enseñanza para nosotros, pues entendemos que así debemos de ser nosotros también. Porque Cristo así lo fue. Gloria a Dios. Así que la palabra del Señor, amados hermanos, es extraordinaria. Verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, porque así debe de ser el cumplimiento cuando Dios le da una orden a uno. Gloria a Dios. Y la Biblia también enseña sobre que nosotros no debemos de ser perezosos. Y dice que enalbardó su asno, o sea, su burro, y tomó consigo a 2 siervos suyos y a Isaac, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día dice que Abraham alzó los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham le dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo voy a ir con el muchacho a hacer el sacrificio y luego vamos a volver
a ustedes, hablando por fe, hablando de que Dios, amado hermano, según lo que dice la carta a los hebreos, que Abraham pensaba de que Dios tenía el poder aún para poder resucitar a su hijo si lo daba en sacrificio. Mire cómo era el pensamiento de Abraham, elevado en la confianza a nuestro Dios. Y así debe de ser nuestro pensamiento. Quizás nosotros en este momento estamos pasando dificultades, pero tenemos la fe de que Dios nos va a sacar en victoria. Tal vez nosotros pasamos problemas muy difíciles y creemos que todo el tiempo va a ser así, pero debemos de tener la confianza en que cuando venga el Señor nos iremos con Él a casa. Esa es nuestra confianza, eso es, amado hermano, tener fe. Gloria al Señor. Así que dice la palabra de Dios, amados hermanos, en el verso 6, y tomó Abraham la leña del holocausto, gloria a Jesús, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó, dice, en su mano fuego y cuchillo, y fueron ambos. Esa caminata íntima de él con su hijo era algo extraordinario que le destrozaba el corazón a este hombre. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Será que Abraham iba llorando? ¿O lo imaginamos contento porque iba a cumplir la voluntad del Señor? Si usted fuera Abraham y va de camino solamente ya con su hijo a sacrificarlo, ¿usted fuera llorando o fuera alegre? Yo me imagino a Abraham llorando, porque era un ser humano común y corriente. Mire, amado hermano, que la fe que Dios hace nacer en el corazón de nosotros puede ser tan grande, amado hermano, que usted puede hacer la voluntad de Dios, amado hermano, aunque su cuerpo y aunque su mente le diga lo contrario. Oiga bien, porque Abraham en su humanidad, Abraham iba llorando, Abraham andaba destrozado. No me imagino yo a un Abraham, amado hermano, que fuera contento agarrar de su hijo de la mano e irlo a sacrificar ahí. No me lo imagino así a Abraham. Abraham iba destrozado, pero es necesario, amado hermano, que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios aun cuando no estamos de acuerdo con eso. Porque muchas veces va a pasar, o quizás ya le ha pasado a usted, Dios le ha pedido que haga algo y usted no sabe ni por qué se lo pide. Lo haya como que si fuera algo, amado hermano, como que si no tuviera sentido. Pero es ahí donde debemos activar nuestra fe y decir, Dios sabe por qué quiere que haga esto. Y debemos de actuar por fe, aunque muchas veces no sepamos lo que estamos haciendo. Gloria a Dios. Esa es la enseñanza, amado hermano. Esa es la enseñanza de que usted vea cómo fue la vida de este hombre común y corriente y vea, amado hermano, un hombre que puso en aplicación su fe y lo invita a usted desde el Antiguo Testamento a que practique una vida de fe. ¿Estamos dispuestos nosotros también a practicar ese estilo de fe de Abraham? Gloria a Dios. Mire, amado hermano, muy importante, versículo 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Las palabras de Isaac le dijo, Padre mío. Y quizás Abraham giró su rostro y vio a Isaac, amado hermano, y se le llenaron los ojos de lágrimas quizás y le dijo, heme aquí, hijo. Gloria a Jesús. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero del holocausto? Isaac sabía, amado hermano, ya a esta edad perfectamente cómo se hacía para poder ofrendar algo a Dios. Él ya sabía cuáles eran los instrumentos que se iban a usar. Él veía el fuego, él veía la leña y él sabía de que iba a un lugar en donde se iba a convertir en un altar para un sacrificio, pero él no notaba dónde estaba el que iba a ser sacrificado. Oiga bien, esa pregunta, amado hermano, ocasionó a un temblor en el corazón de Abraham. ¿Recuerda usted cuando el Señor Jesús estaba en el monte Getsemaní? Unas horas antes de que fuera apresado por todos los soldados romanos. ¿Recuerda aquellas palabras que el Señor decía?
si fuera posible pasar esta copa sin que yo la beba, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y escuchó respuesta del Padre ante esa petición. El cielo se quedó en silencio. Él sabía que era el Cordero, es verdad. Pero mire, amado hermano, ese sustituto, ese Cordero del cual Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. Porque él le responde, amado hermano, la pregunta que Isaac está haciendo en este momento. Isaac está preguntando, ¿y dónde está el Cordero? Y años más tarde, Juan el Bautista declara, amado hermano, una afirmación importante que responde a esta interrogante. Y Juan dice, he aquí, señalando a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Mire, amado hermano, importante la palabra del Señor. ¿Dónde está el Cordero para el holocausto? Le dijo Isaac. Y Abraham le dijo, Dios va a proveer un Cordero. Y eso es verdad. Dios proveyó de un Cordero. Y no solamente para Isaac, sino también para usted y para mí. Oiga bien, eso es lo que cambió. Por eso ahora entiende, amado hermano, por qué es que usted está cantando. Ahora entiende por qué usted tiene tanta fe en su corazón. Es porque alguien puso su vida en el puesto donde usted debería de haber puesto la suya. Es porque antes alguien se adelantó a nuestro nacimiento y decidió ser muerto, amado hermano, en su lugar. Para que cuando nosotros naciéramos ya tuviésemos la puerta de la salvación abierta. Gloria a Dios. Por eso es que ahora nosotros cantamos, porque estamos agradecidos por lo que Dios hizo por nosotros. Eso debe de generar fe en nuestro corazón. Eso debe de despertar una alegría en nuestro corazón. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor que Abraham le dijo que Dios iba a proveer para el holocausto. Y dice que cuando llegaron al lugar que había dicho, edificó un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Fácilmente este muchacho de 20 años se hubiese hecho algo para poder escapar de lo que quería hacer su padre, ¿sí o no? Tenía más fuerza que Abraham. Era más rápido que Abraham, pues este hombre tenía aproximadamente 20 años y aquel tenía 100. Si hubiese querido, Isaac se escapa y no se hubiese llegado a hacer lo que Dios quería que se hiciera. Pero este hombre, este muchacho llamado Isaac, era obediente a su padre. Y por eso es que es un tipo de Cristo, porque Cristo fue obediente ante el mandato del Padre. Porque la palabra de Dios dice que el Padre envió a su Hijo a morir en una cruz por la salvación de todos nosotros. Mire, amado hermano, esto es muy importante. Esto es un fundamento de fe. Esto es una doctrina cristocéntrica. Cristo murió por usted y por mí para que fuéramos salvos. Y eso es una columna en nuestro corazón de fe que nadie la tiene que mover. Nadie la tiene que quebrantar. Cristo es nuestro Salvador. Él extendió sus brazos en una cruz en obediencia al Padre, así como este hombre llamado Isaac le puso sus manos a su padre para que lo atara. Porque así fue. Isaac estaba consciente de que él era, amado hermano, cuando vio que lo estaban atando, él se dio cuenta que él era el que iba a ser sacrificado, y él no huyó, no se corrió, no se quejó, no reclamó, no preguntó, nada hizo él, solamente cayó su boca, como dice la palabra del Señor, que así lo hizo Jesús, y dejó que se hiciera la voluntad de su Padre. Mira qué obediente era este hombre. Dios nos invita a que nosotros también seamos obedientes. Que cuando Dios dictamine algo en nuestra vida, no lo cuestionemos. No nos quejemos. Muchas veces Dios te va a pedir algo a ti, no es para provocarte una ruina, sino para probar lo que hay en tu corazón. Gloria a Jesús. ¿Y cuál es la respuesta que nosotros le vamos a dar a Dios? O sea, una pregunta más directa, si este hombre sacrificó lo que más amaba, estaba dispuesto a hacerlo. ¿Qué es lo que usted está dispuesto a sacrificar
sacrificar por Dios? ¿O qué es lo que usted ha sacrificado por Dios? ¿Qué es lo que sacrificamos nosotros por hacer la voluntad de Dios? Dígame usted. No somos capaces de sacrificar nada de lo que nosotros amamos por amor a Dios. No tenemos ese nivel de fe quizás todavía. Tal vez algunos sí, pero hay otros que no. Por eso es, amado hermano, mire cómo está la situación. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 1? ¿Alguien me lo lee, por favor? ¿Ah? Es bien conocido, ¿verdad? Ese verso. Es bien conocido ese verso. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios que presentemos como sacrificio vivo? Nuestros cuerpos. Ahora, ya conociendo lo que la palabra del Señor dice, aplicamos ese texto a lo que venimos a hacer aquí. Venimos a dar un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios cuando venimos a este lugar. ¿Ve usted la diferencia, amado hermano? ¿Ve usted la diferencia? Un sacrificio es algo que se da voluntariamente y con amor. Pero cuando venimos aquí a la casa del Señor, amado hermano, la palabra de Dios nos enseña que debemos de traer todo nuestro ser para ofrendarlo en sacrificio de adoración a nuestro Dios. Pero cuando se ve una cosa distinta aquí en la casa del Señor, amado hermano, entonces Dios entiende por nuestra conducta que no traemos nuestro cuerpo y todo nuestro ser como un sacrificio para Él. Aleluya. ¿Entiende, amado hermano? Entonces, el poder entender, amado hermano, qué es lo que venimos a hacer aquí. El poder entender eso, amado hermano, tiene un significado muy grande para nuestro Dios. Y nosotros debemos de estar conscientes de lo que venimos a hacer en este lugar. Venimos a ofrendar, venimos a entregarnos a nuestro Dios en adoración. Entonces no se vale traer el cuerpo y dejar la mente. Amén. No se vale traer el cuerpo, amado hermano, y estar pensando en otras cosas. Pues usted recibe la bendición de la presencia de Dios cuando se concentra en lo que usted está haciendo en este lugar. Cuando usted escucha una alabanza y estamos en el tiempo de la adoración, si usted se concentra y medita en lo que usted está cantando, seguramente la presencia de Dios llegará a su corazón y va a sentir la bendición de Dios para usted. Pero si nosotros en el momento de la adoración no ponemos atención, ni nos concentramos, ni meditamos en lo que estamos cantando, no pasa nada. No pasa nada. Y así cerremos los ojos, como los cerremos, no va a pasar nada. Porque no estamos sacrificando o dándole a Dios en sacrificio todo nuestro ser para que Dios se deleite en nosotros. Eso es lo que pasa. No nos entregamos en sacrificio a Dios. Y es por eso que muchas veces en los cultos no se recibe la bendición. Amén. Entonces, tal vez pudiera decir usted, no hermano, es que las alabanzas que cantan no me las sé. Bueno, entonces medite en lo que está cantando la otra persona. Pero cuando usted se la sabe, usted tiene que entregarse a Dios. Usted tiene que venir y entregarse a Dios. Porque Dios envió a su Hijo y su Hijo se entregó por amor a usted. Gloria a Dios. Así que, amado hermano, el sacrificio que dice Romanos, amado hermano, tenemos que hacerlo verdaderamente de corazón. Porque Dios, amado hermano, así lo pide. Porque Dios se lo pide a usted. Dios le pide entrega, Dios le pide sacrificio. Como decíamos en la clase pasada, muchas veces nosotros nos equivocamos cuando pensamos que todas las bendiciones, amados hermanos, que Dios promete en la Escritura y que los siervos le dicen a usted, esa es la parte más importante que debemos de tomar en cuenta, pero también Dios te pide a ti fidelidad, fe, adoración, obediencia. Y no la podemos excluir de las bendiciones que Dios nos da a nosotros. Por eso, amado hermano, es que debemos de estar conscientes que también nosotros debemos de sacrificar algo y darle a nuestro Dios.
aunque sea el tiempo, aunque sea un poquito de tiempo, amado hermano, es necesario que nosotros podamos, gloria a Dios, entender que es necesario darle algo al Señor. Abraham estuvo dispuesto a darle todo lo que él amaba, que era su hijo. Y dice la palabra de Dios, amados hermanos, de que él extendió su mano y estaba dispuesto a desgollar a Isaac, y es que él lo iba a hacer. Él lo iba a hacer porque Dios se lo había pedido. Gloria al Señor. Mire cómo era la fe de este hombre. Extraordinaria. Mire la obediencia de su hijo. Extraordinaria. Gloria al Señor. Seguimos, amados hermanos. Gloria a Jesús. Número 3. Dios, dice, proveyó un sustituto para que muriera en lugar de Isaac. Versículo 9 al versículo 13. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí un altar y compuso leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y dice la palabra de Dios en el verso 10, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para desgollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Gloria al Señor. Abraham colocó a Isaac en el altar, convencido, dice, de su resurrección. Y eso fue lo que estábamos hablando. Él tenía la fe, amado hermano, de que Dios era poderoso para poder resucitar a Isaac si llegaba a morir. Pero Dios, dice la palabra al principio, de que estaba probando la fe de Abraham. Dice, primero Dios le dijo que le mostraría el lugar. Luego Abraham vio el lugar de lejos. Ahora en el versículo 9 llega al sitio exacto, dice, que Dios había indicado. Sabemos, dice, que el Gólgota era el lugar donde Cristo fue la ofrenda, dice, ofrendó su propia vida. El único sacrificio de carácter expiatorio que puede salvar al hombre de su pecado. Amén. La palabra del Señor enseña, amado hermano, de que cuando Dios detuvo la mano de Abraham, Dios proveyó ahí un carnero que estaba trabado en una zarza. Ese era, amado hermano, el sustituto de Isaac. Isaac, amado hermano, no murió, pero sí el cordero. Y murió, amado hermano, y años más tarde también estaba muriendo un cordero como sustituto, no de Isaac, sino de toda la humanidad. ¿Quién era ese cordero? Nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que dijo: yo pongo mi vida, a mí nadie me la quita, yo la doy. ¿Y sabe por qué la dio? La dio por amor. La dio porque lo ama a usted. La dio porque Él desea que usted un día esté con Él allá en el cielo. La dio para que usted tuviera la fuerza suficiente para mantenerse en los caminos a pesar de cualquier cosa que pase. Gloria a Dios. Él dio su vida, amado hermano, y se despojó, dice la Escritura, de todo lo que Él tenía. De toda su realeza, su majestad. Y vino aquí a la tierra como un cordero para sacrificio. Y en el Gólgota Él fue sacrificado por nuestros pecados. Isaías dice que fue molido. Ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo fue algo extraordinario. Fue algo, amado hermano, que no tiene con qué compararse. Él fue molido, escúchame bien, literalmente fue molido. Fue golpeado. ¿Cuántos azotazos le dieron al maestro? ¿Ah? ¿Cuántos fueron? Fueron 40 menos 1. Amén. Fueron 39. Ese fue el estilo de holocausto que atravesó el maestro. Azotes, escupidas, cachetadas, empujones, heridas.
blasfemias. Y cuántas cosas, amado hermano, fueron los ingredientes del holocausto del Maestro para poder salvar su vida. Hubieron unos clavos tremendos y así como Isaac cargó la leña, así también Jesucristo cargó la cruz. Y mire nosotros la condición de vida que tenemos. Una vida de fe, una vida victoriosa, una vida que dice la palabra de Dios que la vida del cristiano en el mundo alumbra como una antorcha ante la oscuridad de la cual vive el mundo. Esa luz que refleja el cristiano, amado hermano, representa a Jesucristo, que un día murió en una cruz, amado hermano, por cambiarle la vida a usted. Él fue el sustituto. Era usted y era yo quien teníamos que morir. Estábamos descalificados. Ahora usted entiende, amado hermano, gracias a quien nosotros tenemos entrada al lugar santísimo, gracias a quien tenemos la entrada al cielo, gracias al Señor que decidió morir por usted. Gloria a Dios. Mire, amado hermano, fue algo verdaderamente extraordinario y Dios quiso abatirlo. Poder decir, en todo el universo no se encuentra nadie que sea capaz de ir a dar su vida por el ser humano. No era fácil. En todo el universo, en toda la creación, no se hallaba nadie capaz de venir a rescatar al ser humano. Ni los ángeles se atrevían a decir, yo voy a ir a dar la vida por rescate de Miguel. Nadie se atrevía a eso, nadie. Hasta que el unigénito dijo, yo voy a ir. Y se despojó de toda su gloria y se encarnó como un ser humano y vino a servir como ese cordero de sacrificio. Mira, amado hermano, ¿qué le enseña a usted eso? Una vida diferente, una vida que agrada a Dios. Una vida, amado hermano, muy distinta a la que teníamos antes. Una vida similar a la de Abraham. Una vida obediente como la de Isaac, siguiendo las pisadas del Maestro. Mira, amado hermano, qué importante es la palabra del Señor. Él es nuestro sustituto. En otras palabras, Él quiso ponerse en el lugar que nos correspondía a nosotros. Eso significa ser un sustituto. Quitar a alguien y ponerse Él en el lugar de la otra persona. Ahora bien, nuestro agradecimiento y nuestra fe debe de moverse, amado hermano, al saber todas estas cosas. Ayer cuando estaba cantando el hermano Samuel la alabanza gracias, se me venía a la mente el sacrificio de Jesús por mí. Y me daba alegría, ¿sabe por qué? A pesar de que da tristeza todo lo que Isaías relata y todo lo que los evangelios relatan, lo que sufrió Jesús en su martirio. Yo sentí alegría, ¿sabe por qué? Porque Dios, dice la palabra del Señor, que menospreció el oprobio. ¿Sabe qué significa eso? Que a Dios no le importó lo que Él iba a sufrir porque lo veía a usted gozándose en una nueva vida. A Dios no le importó, amado hermano, pasar todo lo que tenía que pasar porque Dios sabía de que cuando escuchara usted el mensaje del Evangelio, su vida iba a cambiar y iba a reconocer lo que Jesús había hecho en la cruz. ¿Cuántos se gozan por lo que el Señor hizo? Gloria a Dios. Eso, amado hermano, eso es algo valioso para usted. Valioso. Por eso es que cuando usted llegue al cielo, usted va a tener muchos motivos para arrodillársele a aquel que tiene las marcas hasta el día de hoy en sus manos y una herida en el costado. Cuando usted vea a su maestro ahí arriba en el cielo, se va a acordar de que esas marcas representan que usted no estuvo en esa cruz, sino que fue Él y lo hizo por amor de nosotros. Y los amigos que nos están viendo, los hermanos que no pudieron venir, sepa también, el maestro es el sustituto perfecto. Él dio la vida para que nosotros, amados hermanos, gocemos de lo que estamos gozando en este momento. Gloria a Jesús. Así que dice la palabra de Dios, amado hermano, para terminar, que Dios confirmó el pacto con Abraham.
Oiga bien, porque fue aprobado por Dios. Dios le dijo, yo ya conozco que tú temes a Dios. Esas palabras, amado hermano, de aprobación, qué bueno es que nos lo diga el Señor a nosotros también. Cuando pasemos esas pruebas individuales, cuando usted está pasando una prueba y muchas veces siente que la fe se le cae, saque fuerza de lo que Dios le ha prometido a usted. Diga, Señor, yo voy a salir adelante porque tú estás conmigo. En todo momento, amado